Se avecina una tormenta de dimensiones épicas y ojo, estamos advertidos. Y es que bien lo dijo Andrei Kostolany, uno de los grandes expertos en bolsa de los años 80 y 90. No hay boom que no tenga su crisis subsiguiente, ni crisis sin boom previo. Muy seguramente haremos parte de los libros de historia y no precisamente por hazañas heroicas, sino por ser los generadores de 2 crisis financieras en menos de 5 años. En pocas palabras, estaremos en los Guinness Record de los que más rápido volvieron a la economía, luego la recuperaron para volvérsela a tirar. ¿No me creen? Bueno, pues acá les dejo estos daticos calientes que nos muestran por qué una recesión está a la vuelta de la esquina. Número 1. Tasas de interés, alta inflación y disminución del consumo. El pasado junio la Fed, o más conocida como la Reserva Federal, ha subido sus tasas de interés en 75 puntos porcentuales. La más alta desde 1994, cuando muchos de ustedes pubertos ni siquiera habían nacido. Con esto la tasa ya se ubica en 1.75%. ¿Por qué la tasa subió? ¿Se acuerdan de ese murciélago que formó un mierdero en el mundo, infectó y mató a muchas personas con un virus llamado COVID-19 y llevó a que el mundo se paralizara? Pues gracias a ese murciélago, países como Estados Unidos y por supuesto nuestra amadísima Latinoamérica empezaron a regalar plata por medio de subsidios, buscando con ello que la economía no se detuviera y se incentivara el consumo. Eso llevó a que el consumo se disparara, los precios subieran y, sorpresa, el invitado no deseado de la fiesta, la inflación. Una inflación que alcanzó el 8.6%, siendo un máximo de hace 41 años. Muchos no habíamos nacido cuando se registró la última inflación tan alta. Por eso recuerden, el dinero gratis no siempre es la opción más correcta. Recuerdo un post que hice en Facebook donde hablé de ello y uno de los llamados críticos constructivos escribió con gran sabiduría, elocuencia y sentido informativo: eso es en Estados Unidos, allá ellos y sus políticas. No espero entrar en polémicas, pero eso lo diré. ¡Estudien, vagos! Lean. ¿Han escuchado el dicho que si Estados Unidos estornuda, a Latinoamérica le da gripa? Pues eso pasa con la economía. Esa subida de tasas de interés de Estados Unidos lleva a un efecto dominó en economías como la europea y por supuesto la latinoamericana, donde también van sí o sí a subir la tasa de interés por la alta inflación que está en esos momentos casi en el 90% de todos los países. O si no, pregúntele a mi amada Colombia, que acabó de subir las tasas de interés en 150 puntos, quedando anualizada en 7.5%, porque la inflación ya va en un 9.67%. Tristemente, la más alta en 27 años. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las subidas de tasas de interés? Préstamos más caros para las empresas y para las personas. Eso lleva a desincentivar el consumo. Como baja el consumo, hay menos ventas. Como bajan las ventas, vienen los recortes de gastos. Recortes de gastos significan despidos. Despidos significa no money, o sea, no plata para gastos. Y no plata para gastos significa más subsidios de desempleo. Más subsidios de desempleo son más impuestos, porque ¿de dónde va a sacar plata el país para pagarlos? Y todo esto significa más pobreza. Eso sin contar con las personas que tienen hipotecas, que perderán su casa por no poder pagar los préstamos del banco, ya que la pérdida de empleos sumado a la subida de tasas de interés es como cuando se junta el hambre con las ganas de comer, pero no hay plata ni siquiera para comprar un pan. También se sumará el cierre de muchas empresas, porque no podrán sobrevivir a un segundo parón económico luego de medio recuperarse de la pandemia, aunque no todo es malo. Los ahorradores recibirán intereses más altos por su dinero. Ahorrar en CDT será un poquito más rentable. Invertir en bonos de tesoro a menos de 2 años es una buena opción. Y guardar plata en el banco no será pues el negocio del siglo, pero sí será
más rentable que antes, pero ojo, que no se vayan a quedar con su plata sin poderla sacar del banco. ¿Se acuerdan del corralito de Argentina en el 2001? Nada en esta vida está asegurado. Pero lo preocupante no es solo eso. Lo preocupante es que salen gobiernos y los banqueros diciendo eso es pura mierda, no hay tal crisis, todo esto realmente es color de rosa, estamos en el paraíso, mejor dicho, estamos en Narnia. ¿Se acuerdan de las películas de Hollywood donde nos van a invadir los extraterrestres y el presidente de Estados Unidos se niega a salir a decirle a la gente que el mundo se va a acabar? Todo eso para evitar que haya crisis, saqueos y motines. Pues están haciendo lo mismo pero con la economía. Y lastimosamente nosotros, el pueblo, salimos a gastar como si no hubiera un mañana, pensando que esto es un jardín de rosas. Si no me creen, pregúntenle a las más de 7.270.000 compras que se hicieron en el último día sin IVA en Colombia. Número 2, caída de las bolsas. ¿Se acuerdan cuando los abuelos decían que el viento frío que arrastraba las hojas de los árboles era indicios que venía lluvia? Pues hagan cuenta que el viento es la bolsa de valores y la lluvia es una crisis financiera. Las bolsas siempre han sido el termómetro de las economías y son las que anticipan las crisis económicas. Las bolsas no caen porque sí, ni tampoco cuando la crisis ya es latente. Se dice que cuando las crisis llegan, las bolsas ya han caído más de un 30% acumulado desde meses anteriores. Y si aún con esto no me creen, acá les dejo algunos datos para que se motiven. El acumulado de caídas a cierre 6 de julio del 2022 registra que el Nasdaq cayó menos 27.63%, S&P 500 menos 19.61% y el Dow Jones menos 14.78%. Los analistas creen que al menos faltan más de 10 puntos porcentuales de caída en las bolsas en los próximos meses. ¿Y por qué caen las bolsas? ¿Son adivinos los inversionistas? ¿Son brujos? ¿Tienen pacto con el diablo? No, en realidad los grandes fondos de inversión, los CEOs de grandes empresas como lo son el diabólico, confabulador y creador del COVID-19 Bill Gates, el robadatos de Mark Zuckerberg o el padrino de las inversiones Warren Buffett, entre muchos otros, tienen algo que vale muchísimo más que el dinero: tienen acceso a información privilegiada. Se dice que grandes inversionistas y CEOs de empresas con información privilegiada empezaron a vender sus participaciones en empresas, sobre todo de tecnología, a finales del 2021 y principios del 2022. Incluso el mismo Bill Gates se deshizo de más del 12% de sus acciones para luego invertir en empresas de sectores básicos como la agricultura con Sanderson Farms, agua con Canadian Pacific y transporte terrestre. ¿Casualidad? No creo. Esto ha llevado a una avalancha de fuga de inversiones en mercados de capital, donde ahora buscan refugio en activos más seguros como lo son el oro, los bonos del tesoro, que de hecho están rentables en estos momentos, y sí, Bill Gates, sí, empresas de consumo masivo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué berraco muchacho para ser tan suertudo! Número 3. Recesión técnica. Como ya sabemos, una recesión se marca cuando 2 trimestres continuos registran PIB en negativo. Y eso es precisamente lo que marcaron los datos de GDP Nowcast de la Reserva Federal de Atlanta. En la última estimación del modelo, el crecimiento del segundo trimestre del 2022 se redujo en menos 1% a 30 de junio. La cifra, junto con la contracción de 1.6 que se marcó para el primer trimestre, nos lleva a deducir que se cumple con la definición técnica de recesión, ya que el país norteamericano completaría 2 trimestres seguidos con un PIB en números negativos. Todo esto teniendo como principal protagonista la inflación. A eso hay que sumarle las dulces palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que el pasado junio, en la conferencia anual del Banco Central Europeo en Portugal, comentó sobre el aumento de las tasas de interés, diciendo que su objetivo era eliminar la caries llamada inflación y, como nos dicen los dentistas, vas a sentir un poco de dolor. Luego de ello, de una manera muy sutil, dio a entender que si había que caer en una recesión, pues hombre, nada que hacer. Nos toca llegar ahí por el bien de la economía. En una encuesta realizada recientemente en Estados Unidos, más del 70% de los adultos creen que su país estará en una recesión a final de este año. Las búsquedas en Google de la palabra recesión
han aumentado en más de un 70%, precisamente en los momentos en que hay un olor en el ambiente de esa palabrita. Y a que no adivinan en qué años han estado los picos más altos de búsqueda. Sí, en 2008, 2009, 2020 y en el año de la recuperación económica, el 2022. El riesgo de una recesión autocumplida y que puede ocurrir tan pronto como principios del próximo año es mayor que antes. Aunque los balances de los hogares y las empresas en esos momentos son un tanto sólidos, las preocupaciones sobre el futuro podrían hacer que los consumidores retrocedan, lo que a su vez llevaría a las empresas a contratar e invertir menos. Esto lo dijo Anna Wong, economista jefe para Estados Unidos de Bloomberg Economics. El temor a una recesión ya es latente y se siente no solo en la inflación de muchos productos que están realmente por las nubes, sino en la misma disminución del consumo de las personas. Si no me creen, pues créanle a los datos de la confianza del consumidor, que cayeron a un mínimo de 16 meses, cayendo 98.7 desde los 103.2 del pasado mayo. Asimismo, la medida de las expectativas, que refleja las perspectivas de los consumidores de aquí a 6 meses, cayó al nivel más bajo de casi una década, ya que muchos estadounidenses se volvieron más pesimistas sobre las perspectivas económicas de su país. En un informe de la OCDE habla sobre los países y regiones que podrían entrar en recesión en este año o en el 2023 y dice que, por supuesto, Estados Unidos está encabezando la lista, seguida de la Unión Europea, que ahora hay que sumarle que se van a quedar sin gas por las restricciones rusas. Y posiblemente les toque a los hombres dejarse crecer la barba y colocarse camisa a cuadros, armarse de un hacha y salir a buscar leña en el invierno. Alemania es el que tiene más riesgo por su dependencia energética de Rusia, pero Francia tampoco se quiere quedar atrás. Alemania es el Estados Unidos de Europa si de economía estamos hablando, porque si ellos van a sufrir, el resto de países no van a estar precisamente en fiesta. Por ahora España celebra los Sanfermines, pero esa felicidad puede que se les borre ahora que venga el invierno. Bueno, entonces Alemania por su dependencia energética de Rusia. Francia tiene medio controlada la inflación, pero ahora está negociando la subida de salarios por encima de la inflación y eso en estos momentos es gasolina para un auto en llamas. Italia también se ve afectada por una mayor dependencia energética de Rusia. España la pasará un poquito mejor porque en el verano el turismo será su principal motor económico. Pero para el invierno no se vaticinan buenos vientos. Ucrania se desplomará un 35% este año en su PIB y realmente no me pregunten la razón porque es más que obvio. Bielorrusia y Moldavia son las siguientes economías en primera línea de impacto según señala el informe, pero no serán las únicas. En países bálticos, Europa del Este, la demanda externa se disminuirá junto con la contracción de la economía de Rusia. Rusia caerá este año en recesión, obviamente, y continuará el año que viene. El Fondo Monetario Internacional pronostica una caída del PIB ruso de aproximadamente 8.5% este año y 2.3% el año que viene. Y aunque la OCDE no habla de Latinoamérica, siento decir esto, pero los datos no son para nada alentadores para mi amada tierra de la salsa, el fútbol y las lindas mujeres. Empecemos por el dólar, el cual continúa su trepada y en estos momentos, en julio, el dólar se ha fortalecido en casi todos los países de Latinoamérica. En mi hermosa Colombia ha llegado hasta incluso los 4.400 pesos, la tasa más alta de la historia. El peso chileno alcanzó los 965 pesos, siendo también un máximo histórico. El peso argentino se depreció un 0.15%, cerrando a 126.38. El real brasileño perdió un 0.63%, cerrando a 5.43. El peso mexicano perdió 0.86%, tocando su peor nivel en 3 semanas, alcanzando los 20.64. El sol peruano perdió 0.91% a 3.892, 3.895 más o menos por dólar ha alcanzado esos valores. Dejando de lado el dólar, los datos de la inflación no son para nada alentadores tampoco.
A cierre de marzo, la inflación regional fue de 7.5% y se prevé que a cierre de este año esté en 8.1%. Esto llevará a que prácticamente todos los países suban las tasas de interés en total sincronía entre países, casi al unísono, como hermanitos pobres que somos. Esto para nada es un buen augurio de lo que se espera en este semestre y en el 2023. Me quedan muchísimos datos por dar, pero mi objetivo era tratar de ser lo más sucinto posible, aunque a lo mejor no lo haya logrado mucho. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué hacemos? ¿Cómo capotear esta crisis? ¿Cómo hacerle el quite al toro? ¿Cómo domar a la bestia? ¿Cómo callar a la suegra? ¿Cómo dormir a ese niño gritón? ¿Cómo aliviar ese dolor de muela? Eso nos quedará para un próximo video. Muchas gracias por vernos. Recuerden darle like a este video y suscribirse. Eso es gratis. Eso no ha subido de precio. Tampoco hace parte de la inflación. Nos vemos en una próxima.